Conformado por Tatiana Higuera y Johanna, hoy vamos a explicar sobre el conflicto de Libia. Este inicia cuando Fernando el Católico tomó Trípoli en 1510 y se decidió una orden de Malta llamada los Caballeros de San Juan. Sin embargo, poco después Libia cayó en manos de corsarios argelinos que actuaban en nombre del Imperio Otomano. De esta manera, el Imperio Otomano mantuvo a Libia casi 4 siglos después, hasta 1912, cuando Italia estaba bastante enojada porque en el reparto de las colonias africanas no le había tocado nada. Por ello le arrebató a Libia el Imperio Otomano. En los próximos años, 120.000 italianos se asentaron en Libia, lo que enojó a muchos locales. Pero lo más importante en ese momento es que en 1934 fue la creación de la actual Libia, tal y como se conoce hoy en día, y mantiene sus fronteras con Italia. A pesar de la ayuda alemana, en ese momento Italia pierde a Libia en la Segunda Guerra Mundial, cuando en la Afrika Korps es derrotada. Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de Libia queda bajo administración británica, excepto una zona de Fezzan que queda controlada por Francia. Lo que pasó en ese momento es que los aliados no lograron ponerse de acuerdo sobre el futuro de Libia, lo que hace que le dicen a la ONU que decida dar la independencia del país, dejándolo en manos de civiles. De los anuncios que había colaborado los aliados durante la Segunda Guerra Mundial Civil, Idris se proclama rey y forma el Reino de Libia, que se convierte en la primera colonia africana en lograr su independencia. Luego de esto, Libia descubre que tiene demasiado petróleo en su territorio. Por ello, el rey Idris decide que las compañías extranjeras lo exploten a cambio de mucho dinero. De esta manera se forma una élite de Libia que es demasiado rica y tiene mucho petróleo. Pero asimismo aumentan las desigualdades en el país, ya que pues el dinero del petróleo no le llega a todas las personas y la popularidad de la monarquía comienza a caer. En 1969 el ala izquierdista del ejército da un golpe de estado y derroca a la monarquía, aprovechando que el rey se encontraba de vacaciones en Turquía. En ese momento se instaura un consejo militar revolucionario presidido por un desconocido y joven oficial, el coronel Gaddafi, que nombra un nuevo gobierno. Así es como Libia cambia. Gaddafi era un líder que llevaba un modelo de gobierno socialista, pero que no renunciaba a la defensa del Islam. Era un gobierno con ideales similares a los de Siria o Egipto en aquella época, que solamente deseaban la unión del mundo árabe en una sola nación. El gobierno de Gaddafi tomó las medidas como el Estado se hizo accionista mayoritario de la banca en el país, también promulgó una constitución provisional, confiscó los bienes de los ciudadanos italianos e israelíes que hubiesen abandonado el país después de 1961. Y luego, que es como lo más importante, convirtió a Libia en un estado próspero, dando más libertades a la mujer y por supuesto erradicó la pobreza de su país, Ralph, y también acabó nacionalizando empresas petrolíferas de Libia y pasó directamente a controlar el precio del petróleo. Todo tuvo gran éxito, pero el país y pues todo esto pronto cayó, ya que Gaddafi solo quiso apoyar a personas y estados que quisieran o fueran en contra de Estados Unidos, incluyendo guerrilleros, estados terroristas, en todo no contento con ir en contra de Estados Unidos. Gaddafi apuntó a la moda de intentar desarrollar armamento nuclear.
Eso ya pues era demasiado, así que la ONU impuso sanciones económicas a Libia y Estados Unidos rompió relaciones con el régimen de Gaddafi y prohibió las exportaciones a Libia. Dejó de importar, incluso llegó a bombardear Trípoli y Benghazi, las dos principales ciudades del país. Sin embargo, Gaddafi supo pues enmendar su error y restablecer las relaciones con el resto del mundo a base de pagar y no poner problemas a la explotación de petróleo. Gaddafi tenía un enemigo en común con Occidente, que era el yihadismo de Al Qaeda, que su principal prioridad era acabar con el terrorismo de Occidente. De este modo, Libia y Occidente volvieron a ser amigos y volvió la prosperidad al país. En 2011 comienza la primavera árabe y en Oriente Medio y Norte de África son muchos los gobiernos dictatoriales que se tambalean por culpa de unas revueltas populares que en un principio demandaban más democracia, pero luego se convirtieron en revueltas de carácter religioso. En Libia fueron muchos miles de manifestantes que se levantaron contra el gobierno y que fueron capaces de controlar grandes ciudades de Libia. El régimen de Gaddafi respondió con una represión desmedida, causando miles de muertos que pues mermaron las fuerzas de los opositores. Sin embargo, toda esa represión desmedida hizo que Occidente respondiera, así que países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, España, Canadá y Qatar, entre otros, se unieron a la defensiva contra las tropas de Gaddafi. Hola, mi nombre es Tatiana Higuera y yo voy a hablar un poquito más acerca del conflicto de Libia. Voy a hablar como sobre lo que pasó después de la batalla de Trípoli, la cual fue el 22 de agosto del 2011. Bueno, después de esta batalla, el régimen de Gaddafi se acabó básicamente, quedó destruido, ya que él fue capturado y fue linchado hasta la muerte, hasta morir. En Libia, en este país, todos pensaban que iba a llegar la paz y pues la democracia, ya que como que el régimen de Gaddafi, pues él en general había sido capturado, pensaban que todo eso se iba a acabar, pero realmente no era así, era todo lo contrario, porque después en Libia se instaló un gobierno provisional, el cual pues su objetivo, como que su fin era unificar en un nuevo ejército a todas esas milicias armadas las cuales habían surgido después de la revolución. Estas milicias pedían dinero al gobierno, patrullaban por las calles, ¿para qué? Pues como con el fin, como con el objetivo de que se retiraran de ciertas ciudades y de varias plantas o pues bueno, lugares clave petrolíferos, plantas petrolíferas. También cabe recalcar que cada milicia tenía su propia ideología. Entonces, digamos, habían unas que apoyaban así a muerte a Gaddafi, por decirlo así, lo apoyaban mucho. Habían otras que eran religiosos ya muy al extremo, muy extremistas, o sea, eran como extremistas religiosos, entre muchas otras realmente. Bueno, a nivel político, en Libia habían dos grupos, los liberales y los islamistas. En cuanto a los liberales, como que, por decirlo así, se basaba en el poder ejecutivo y este era liderado por Ali Seidan, quien era el primer ministro. Y en el grupo, pues partido islamista, se basaban como en el poder legislativo y este era liderado por el Congreso General de la Nación. Bueno, este partido, pues grupo islamista, era bastante fuerte, era bastante poderoso, entonces muchos militares del ejército libio, los cuales anteriormente habían estado en contra de Gaddafi, estaban como perdiendo influencia por las milicias islamistas. O sea, al ver que estaban como perdiendo fuerzas, poder, por decirlo de alguna manera,
decidieron, 300 militares libios decidieron crear el Consejo Militar de Cirenaica. Su líder, era el general Haftar. Y luego de esto, los islamistas tomaron como nombre Amanecer Libio, como que sí tomaron como nombre a su grupo Amanecer Libio. Luego de esto hubo un bloqueo político, entonces Haftar, el general Haftar, mostró como cierto apoyo, mostró un apoyo en un gobierno creado en Tobruk después de unas elecciones que hubieron. Y luego de esto, Haftar inició con una operación o pues una ofensiva la cual tomó el nombre de Operación Dignidad. Bueno, y hablando un poquito sobre cómo los grupos que mandaban o controlaban en ciertos puntos y ciertas partes de Libia, digamos, al este de Libia estaba el gobierno de Tobruk y el ejército de Libia, el cual pues era liderado por Haftar. Al centro y al norte de Libia estaban los yihadistas y estaba como todo el tema del terrorismo. Entonces habían terroristas, controladores de ciertas ciudades, bueno, como todo este tema. En los desiertos del sur estaban las tribus locales, como lo era Tuaregs, quienes controlaban o pues controlan zonas desiertas del sur de Libia. En el 2016 apareció la capital de Libia y bueno, luego de esto hubo como un avance de los yihadistas, lo cual hizo que la ONU como que accediera a hacer negociaciones y una de estas fue la creación de un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno era el gobierno de Acuerdo Nacional y pues realmente, para ser sinceros, o sea, como que nadie estaba de acuerdo con este gobierno, nadie hacía caso a este nuevo gobierno, pero pues bueno, eso es aparte. Este gobierno estaba apoyado por la ONU, por Estados Unidos y la Unión Europea. Y bueno, también se creó un gobierno de salvación nacional, el cual era de los islamistas, o sea, ese era su nombre, gobierno de salvación nacional, y este era apoyado por Turquía, por Sudán y por Qatar. Y como ya lo mencioné anteriormente, también estaba el gobierno de Tobruk, que básicamente estaba junto con el ejército de Libia, o sea, con Haftar. Y este gobierno era apoyado por Egipto, por los Emiratos y por Rusia. Bueno, y ya para dar como un poco más de desenlace, como más de desarrollo y como fin a este conflicto, voy a mencionar que pues los yihadistas del Estado Islámico fueron derrotados por las milicias islamistas y por las milicias del general Haftar. Obviamente pues perdieron bastantes ciudades que poseían, entonces quedaron bastante afectados en cuanto a lo político y a lo geográfico, ya que perdieron ciudades y pues como territorios que tenían, que poseían. Y bueno, ya para dar fin a esto como tal, bueno, realmente este conflicto de Libia sigue vigente hasta el día de hoy, sigue vigente, no es como un conflicto al que realmente tuvo fin, llegó a un fin y todo se acabó y alguien ganó, alguien perdió, realmente no, es un conflicto que actualmente sigue vigente. ¿Por qué? Porque actualmente Haftar sigue buscando como la manera de tomar la capital del país, de Libia, y las ciudades que tenía su enemigo. Pero digamos Turquía sigue llevando como tropas, soldados de Siria para poder apoyar al gobierno islamista de salvación nacional. Pero pues es que realmente todo indica, o sea, todo apunta a que Haftar sí realmente se va a quedar como con el control total de todo el país. O sea, sí, realmente, aunque Turquía como que
siga apoyando, lleve tropas, lleve soldados, lleve militares y todo esto, pues como que Haftar ya tiene bastante poder como para que se le dé la vuelta al asunto, por decirlo de alguna manera. Y ya, y pues básicamente esto fue todo, como un poquito sobre el conflicto de Libia, o pues lo necesario. Y ya es un conflicto el cual todavía está ahí, está acá presente. Y ya, y eso fue todo, muchas gracias.